Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Eh, bien, fuimos charlando algunas cositas, así las recapitulo y quedan grabadas. Tema fecha de parcial. Tema paro de miércoles, jueves y viernes. Al parecer es según los sindicatos que se adhieren y por lo pronto el sindicato de Hurlingham, que incluye tanto a la Universidad de Hurlingham como la sede de CUDI para Hurlingham, no se adhirió, por lo tanto, hasta lo que se habló, mantendríamos la fecha y el horario, ¿sí? Recordemos que es viernes 14 a las 18 en la Universidad de Hurlingham y 18:30 para CUDI. Ahí les había pasado las aulas el viernes, pero todavía no les pasé por mensajito, así que después les subo por los diferentes medios esa info. Así que por lo pronto mantenemos esa fecha. Llegado el caso que se nos confirme muy cerca de la fecha, probables, probables cambios que podamos hacer si llega a cerrar más que nada la universidad, porque lo que les comentaba era que yo, por el tema fechas, mi idea es priorizar que ustedes puedan rendir. Entonces, la idea sería que si igualmente hubiese paro, nosotros tendríamos el parcial. La única limitante es si cierran los establecimientos en los que tienen que rendir, sea CUDI o la universidad. Ahora, llegado a ese caso, las posibilidades son o que se rinda el lunes o hacerlo de forma virtual. Pero para eso tengo que consultar porque ya desde el cuatrimestre pasado, si no me equivoco, se está rindiendo todo presencial, ¿sí? Más que nada por todas las cuestiones de inteligencia artificial, etcétera, ¿sí? Que es más difícil comprobar la autoría de ustedes desde la virtualidad. Entonces ahí se dificulta un poco, ¿sí? Pero bueno, eso lo consultaremos en base a las diferentes situaciones que puedan surgir. Pero por lo pronto sostenemos y mantenemos la fecha y el horario. Respecto a nuestra clase de hoy, la idea es que sea una clase de consulta, ¿sí? Yo les subí el otro modelo de examen, ¿sí? Y en cuanto a cómo van a ser los ejercicios, yo ya fui armando el parcial. Van a ser 4 ejercicios, ¿sí? Uno de cada tema de lo que fuimos viendo. Gases, cinética química, equilibrio químico y equilibrio ácido-base, ¿sí? Igual recuerden que equilibrio ácido-base es un ejemplo puntual o particular de equilibrio químico, ¿sí? Que vimos sus particularidades, ¿sí? Pero la idea es que van a hacer esos 4 ejercicios. Yo lo que les recomiendo, no es nada personal, eso quédense tranquilos, tranquilas, sino que es más una recomendación. No se adhieran al ejercicio y practiquen solo el tipo de ejercicio del modelo, ¿sí? El modelo lo que cumple las funciones es que ustedes tengan más tipos, más ejercicios para ustedes hacer más allá de la guía. Pero en realidad no es que cumple la función de, bueno, listo, me olvido de todos los ejercicios que hicimos hasta ahora porque va a tomar esto, ¿sí? No cometan ese error porque en realidad el parcial lo que quiere cumplir la función es que ustedes me muestren qué aprendieron y qué no, ¿sí? Entonces, de la forma en que lo tome, eh, no hace A, ¿sí? O sea que no se queden con eso, porque si les cambio el ejercicio, o sea, lo que me están mostrando es que aprendieron a hacer un ejercicio, no el tema, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso. Profe, vi Sí, que subió ejercicios adicionales, escuché algo en la última clase también de estos que subió. sí. Yo no sé si voy a llegar a resolver absolutamente todos los ejercicios. Resolviendo los de la guía debería alcanzar, ¿no? Como para tener ejemplos de los ejercicios tomados en el parcial, o es Sí, necesario también los ejercicios adicionales. bueno, subí ejercicios viejos de parcial a pedido de los que querían ejercicios, más ejercicios para practicar, o del estilo, eh, porque es una realidad que la guía arranca de ejercicios un poco más sencillos, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo las diferentes partes de los temas, y después ya los últimos, ¿sí? Si ustedes se van fijando, los últimos son como más integradores.
incluyen como más cosas. Entonces, si tenés que priorizar el tiempo, apuntaría a los últimos ejercicios de la guía, ¿sí? Que engloban más cosas. Pero bueno, digamos que tiene ese formato más que nada por una cuestión de que de 0 a 100 no está bueno. Entonces es como, bueno, por ejemplo, equilibrio ácido-base, calcular tal pH, calcular cuánto valdría el pH si es esto, calcular, sí lo vi en el grupito de WhatsApp, gracias Valeria. Calcular la constante de acidez en base a tales resultados. Entonces es como que va complicándose un poquito más para que de a poco vayan interiorizándolo. Y los ejercicios de parcial sí siempre se parecen a ese tipo de ejercicios, porque engloban, ¿sí?, todos los temas de la unidad. De forma sencilla, pues si tengo que hacer todos los ejercicios, están 5 días haciéndolo. Eh, Así que eso. Si no tienen mucho tiempo, apunten a los ejercicios finales de la guía y o a los modelos de examen. Así que eso. La clase pasada habíamos resuelto el 1 de los modelos y fuimos viendo paso por paso los ejercicios. Ahora, subí otro más y algunos me habían consultado algunos ejercicios puntuales de la guía. Así que la idea sería tratar de hacer todo en la medida de lo posible. Así que, por un lado, acá voy a retomar los mensajitos. Acá piden hacer el ejercicio 2 del examen que mandó practicar, que dice recuperatorio 2. Perfecto, sería el último modelo que mandé. Bien. Fechas. Fecha del recuperatorio es viernes 28 y ya les digo la fecha de los integradores. Eso también lo tenemos, eso lo podemos ir charlando después, para cada caso particular, ¿no? Porque suele pasar que en la semana de integradores yo suelo sostener día y horario del examen, o sea, día y horario de la cursada, para que ustedes no tengan inconvenientes en incompatibilidades con otras materias. Pero ¿qué pasa? Hay profes que no tienen la misma consideración, entonces hay veces que les coincide un examen con el otro. Así que eso lo podemos ver. Llegado el caso, se ve la fecha, pero si no, la fecha del integrador es el 5 de diciembre. Eh, y siguen sosteniendo el hacer el otro modelito, así que no hay problema. Ahí está en el problema, Paula. Y después creo que había levantado la mano una compañera, pero que se fue. No sé qué duda había. Yo, profe, recién me conecto y quería saber si del segundo parcial la fecha se sigue sosteniendo el viernes este. Sí, por ahora sí. No hay paro entonces todavía. A ver, hay paro en otros lados, pero por ahora la universidad no se adhirió. Hoy pregunté y el sindicato no había hablado de adherirse. Ok, listo. Gracias. De nada. Bien, entonces avanzamos. Por ahora, el pedido del pueblo es hacer el segundo modelo. ¿Alguno quiere ver algún ejercicio de la guía antes? Si no, avanzamos con eso. Mientras yo voy abriendo. Bien, entonces por lo pronto seguimos con el modelito.
Dale, perfecto. Revemos ese 2. Listo. Sí, no hay ningún problema. O si no, sí, porque de última veíamos uno de los ejercicios de la guía que es parecido a ese, pero no vamos a no va a haber problema tampoco. Bien. Esto se supone que se tenía que cerrar. Listo. Bien. Ahí les comparto entonces pantalla. Y hacemos uno de ácido base. Perfecto. Bien, comparto acá. Dejamos acá. Bien, como habíamos hecho la clase pasada, para que puedan ver guía y... Esta, pueden ver la guía y lo que vamos resolviendo. Así lo voy a hacer un poquito más de zoom, porque yo no lo estaría viendo. Perdón, se me trabó el WhatsApp, así que... No, se está negando a la ciencia lo de las notificaciones. Ahí está, eso es algo. Listo. Ahí va. Bien. Entonces, el ejercicio 1 del modelo de parcial corresponde al tema de gases. Y en este caso nos indican que un dispositivo consta de dos compartimentos rígidos, A y B, separados por una válvula cerrada, ¿sí? Entonces, algo que yo les decía a la clase pasada era que si necesitan dibujar para imaginarse la situación, bienvenido sea, que no van a ser juzgados por el dibujo, salvo si hubo una mala interpretación del enunciado, ahí sí les corrijo el dibujo, pero si no, esto clase de arte no es. Entonces, en nuestro ejercicio 1 nos dice que tenemos dos compartimentos rígidos, ¿sí? Que están unidos, o mejor dicho, están separados por una válvula cerrada. Esta es mi imaginación, ¿no? Acá tenemos una válvula cerrada. Y nos dicen que el compartimento A tiene un mol de nitrógeno gaseoso a 27 grados y esto está en un volumen de 5 litros. Mientras que el compartimento B, ¿sí?, contiene 2 moles de oxígeno está a la misma temperatura conveniente en un volumen de 10 litros. ¿Sí? Acá claramente no es representativo, así que lo hacemos más grande. Tampoco es representativo, porque tampoco es tan grande. Hola Franco, ¿cómo estás? Después recordame, Franco, el ejercicio que querías que reviéramos. Ahora estamos viendo otro modelo de examen para seguir practicando. Bien, entonces acá tenemos esta situación y nos dicen, la válvula se abre. Perfecto. La válvula se abre, permitiendo que los gases se mezclen completamente. ¿Sí? Entonces, la A nos dice, calcular la presión inicial en cada compartimento antes de abrir la válvula. Como están escritos acá, no voy a ir diciendo todos, así que
Es de otro modelo de parcial, sí, el que estoy compartiendo ahora. Y nos dice, calcule la presión inicial en cada compartimento antes de abrir la válvula. Entonces nosotros vamos a tener que calcular la presión en el compartimento A y en el compartimento B. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos calcular la presión en el compartimento A? Con la fórmula de gases, exactamente. Profe, acá no hay que calcular las presiones de ambos y sumar al final. En realidad, primero el A nos dice que tenemos que calcular la presión inicial en cada compartimento antes de abrir la válvula. Entonces, Ok. ahora habría que calcular en cada uno, ¿sí? En nuestra situación inicial, es decir, válvula cerrada. ¿Sería Ok. la presión parcial de cada uno por ¿Cómo? separado? ¿Cómo? ¿Sacar la presión de cada uno por separado? En, en realidad se están adelantando, porque nos dice calcular la presión inicial en cada compartimento. Esto está cerrado, entonces quiere decir que esto es una situación A y esto es una situación B. No están conectados, por lo tanto no tienen conexión entre ellos. Brenda, ahí veo que estás queriendo hablar, pero no se escucha nada. O sea, se escucha como todo medio raro. No, se entrecorta todo, Brenda. Fíjate si es un tema de conexión o si es tema del micrófono. Brenda, ¿me escuchás? Si me escuchas, muteate. No, no quedó bien. Bueno, entonces, Micaela, ¿estás queriendo hablar? No, decía que los datos dieron una teoría de la presión. Y a vos te escucho bajita. Qué difícil. A ver, fíjate a ver si podés hablar más fuerte. Porque no se escucha. Bueno. ¿El resto me escucha bien? Por las dudas que no sea mi señal. Ok, listo. Entonces después vamos viendo. Bien. Entonces, continuamos. De última será confirmar lo que haya dicho Micaela, pero que no le entendimos. La cuestión es esta. Nosotros tenemos dos compartimentos cerrados por una válvula. Entonces, si está cerrado, quiere decir que se va a comportar como dos cosas por separado, ¿sí? Dos dispositivos por separado. Por lo tanto, yo le voy a tener que calcular la presión a cada uno como si fuera mi sistema y mi único sistema nada más, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de presiones parciales. Presiones parciales vamos a hablar cuando tenemos una mezcla. Y acá no tenemos una mezcla, ¿sí? Entonces, ojo con confundir presiones parciales con dos presiones diferentes en dos situaciones diferentes. Entonces, vamos con el dispositivo o compartimento A. Nosotros tenemos la fórmula que es presión por volumen es igual a un número de moles por R por T. Entonces, ¿tenemos los datos que necesitamos? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, presión es lo que queremos averiguar, así que va a ser nuestra incógnita. Volumen tenemos. Sí, profe. ¿Cuánto?
El de A son 5 litros, 5 litros. Perfecto. ¿Número de moles? 1 mol. R. 0,082 ¿Unidades? litro por Litro atmósfera atmósfera sobre Perfecto. sobre moles por Kelvin. Está. Perfecto. ¿Temperatura? 300. 300. Perfecto, porque es 273 más los 27 grados Celsius. Perfecto. Y con estos datos, ¿cuánto les da la presión? Bien, presión 4,92 atmósferas. Bien, a ver, agarro la calcu. Sí, voy a Profe, poner- ¿puede ser que en el otro te dé lo mismo, Puede la ser. presión? Sí, sí, da lo mismo. Sí, porque lo hice y me dio lo mismo. Sí, es que fíjense que, a ver, 1 por 6. Es el doble, ¿no? El doble de volumen. Es el doble del volumen, pero perdón, es el doble de volumen y doble de moles. exacto. Sí, exacto. Y como es inversamente, la presión es proporcional a la cantidad de moles, pero inversamente proporcional al volumen, terminan anulándose y da lo mismo. Entonces, por como dijeron los compañeros, uy, ¿alguno no entendió por qué da igual? Si no hacemos la cuenta, no hay problema. Bien, si todos entendieron, nos ahorramos una cuenta y Sí, profe. la otra presión también es 4,92 atmósferas. Bien, entonces con eso terminamos el inciso A. El inciso B nos dice, calcule la presión final de la mezcla después de abrir la válvula y dejar que los gases se mezclen. Entonces, ahora nos están hablando de presión final, ¿sí? De la mezcla, o sea que pasamos de nuestra situación 1 a nuestra situación Igual, 2. perdón, profe, sin hacer las cuentas también podríamos teorizar que debería mantenerse la misma presión final. Ahí hay que ver, porque Porque recuerden, terminan siendo el triple del volumen y el triple de la cantidad de moles de la situación A. bien, eso tiene sentido. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero está bueno ver cómo es la presión final y después el C con el tema de las presiones parciales. Pero sí, en la presión final no va a haber cambio. Donde deberíamos ver cambio es en las presiones parciales. Exactamente. ¿Por qué? Porque como dicen, como dice Paula y como está confirmando Franco ahí con ejercicios, con cuentas, al abrir la válvula es como que nosotros teorizamos que esto queda así. Entonces nuestro volumen es 15 litros. Nuestra cantidad de moles son 3 moles, ¿sí? Aunque las identidades sean 2, porque va a ser 1 mol de nitrógeno más 2 moles de oxígeno. La temperatura es 27 grados, ¿sí? Entonces, al hacer la cuenta, nos da el triple, ¿sí? Tanto del número de moles como de litros. Entonces se terminan anulando y nos da lo mismo. Entonces, la presión final, ¿sí? Es 3 moles por la constante de los gases
por la temperatura dividido el volumen, que es 15. Y eso, como dijeron, les da 3 por 0,082 por 300 dividido 15. Y eso nos da 4,92. Por eso les decía, ojo, que no daba la sumatoria. Porque No creo sé, que te entendí te entendí eso que decías, Pau, que era la suma. una Ah, pregunta. Yo siempre le pongo los moles al lado de los grados Kelvin. ¿Eso no importa? ¿O el orden? ¿No? Ok, No, da lo mismo. ok. Yo ahí Solo eso no justamente, para saber. ahí lo puse al revés. Pues yo me la acuerdo como P por B es igual a NRT. Pero también está la de pavo ratón que termina la N al final. Es lo mismo. Claro, yo lo pongo así. Ok, gracias. Es la cuestión matemática del orden de los factores, no altera el producto. Donde ponga la multiplicación no hay problema. El problema es que me confundan que el volumen multiplica en vez de dividir. Después el resto va todo bien. Bien, entonces a esto me refería. ¿Qué pasa? Como nosotros teníamos dos presiones diferentes, al juntarse, ¿sí? Todo el sistema ejerce la misma presión, ¿sí? Entonces, en este caso, la presión también es 4,92, ¿sí? Y ahora vamos a ver el tema de las presiones parciales. Porque lo que nos propone la ley de los gases ideales, ¿sí? Es que cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, ¿sí? Se van a comportar, o vamos a idealizar que nuestros gases se comportan como si estuvieran solos, ¿sí? Y no en la mezcla. Es decir, para el oxígeno, esos 2 moles de oxígeno, su comportamiento, su comportamiento respecto de la presión, va a ser ocupar todo el volumen, ¿sí? Entonces va a ocupar los 15 litros. Y lo mismo va a pasar con el mol de nitrógeno. Va a comportarse como que si estuviera solo y se va a repartir en la totalidad del volumen. Por eso es que cambia el valor y no es simplemente sumarlo. Ese es el comportamiento de los gases en la mezcla. Por eso esta aclaración de situación inicial y situación final. Entonces ahora para el C, sí nos dice determinar la presión parcial de cada gas en la mezcla final. Entonces, para el inciso C, que ahí voy a poner los valores, así nos quedan. Entonces, las presiones parciales, ¿cómo las calcularían? Que sería un mol en 15 litros y 2 moles en 15 litros, así. Exactamente, 1 mol en 15 litros, 2 moles en 15 litros. ¿Eso se entiende? ¿O alguien no lo o vamos por la negativa? ¿Alguien no lo entiende y lo volvemos a repetir? Perfecto, listo. Entonces, como decía Franco, la idea es que vamos a hacer dos cuentas paralelas, donde una voy a calcular la presión parcial del nitrógeno, en la otra voy a calcular la presión parcial del oxígeno, calculando con volumen final 15 litros, pero el número de moles va a ser 1 para el nitrógeno y 2 para el oxígeno. ¿Cuánto les da? ¿Cómo, profe? 1,64. Tenemos Creo. que calcular las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno. El volumen total de mi situación, porque recordemos que son las presiones parciales en la mezcla final, o sea, en nuestra situación 2. Entonces, 1,64 y el otro 3,28. perfecto, ahí Noelia y Analía confirman lo mismo. Entonces es 1,64 atmósferas para el nitrógeno y 3,28 para el oxígeno. ¿Sí? Esto es calculado con un volumen total de 15 litros y con la cantidad de moles respectiva de cada identidad. ¿Sí? ¿Y cómo podemos confirmar que hicimos las cosas bien? Si se suman las presiones,
Exacto, si sumamos las presiones parciales y nos da 4,92, confirmamos que hicimos bien las cuentas. Y fíjense que da efectivamente 4,92. Lo que les había dicho es que, bueno, bien, Profe, ¿la presión parcial se podía sacar también con la fracción molar o en este caso no? sí, se puede calcular con la fracción molar. Ah, buenísimo. Si están no académicamente hablando, si están cancheros con la fracción molar, bienvenida sea porque es una cuenta mucho más sencilla, o mejor dicho, con menos pasos, pero hay gente que no sé si no les sale, pero sí, quizás no está tan cómodo armando las fracciones molares, entonces no lo usa. Pero si alguno se siente cómodo usando fracciones molares, también está bien. A la pregunta que decía una de las compañeras, nosotros en el inciso C nos piden calcular las presiones parciales de cada gas. Entonces, lo que nosotros hicimos para las presiones parciales es plantear lo mismo, con la excepción, ¿sí?, por la temperatura, por el número de moles, en el caso del nitrógeno es un mol, todo sobre 15 litros. ¿Sí? Y eso es lo que nos da 1,64. Y en el caso del oxígeno, lo mismo, pero acá, para el oxígeno, va 2 moles. Gracias, profe, por De nada. explicarlo. No, Sí no me hay problema. marea. Sí, no hay problema. Bien. ¿Dudas, consultas de gases hasta ahí? Bien. Si no hay dudas de gases, pasamos al ejercicio 2 que pidieron con más ímpetu que se vea y que suele ser el tema más complejo, que es cinética química. Por lo que vi, no tienen mayores problemas con equilibrio químico. Más que si les pongo o no, o sea, creo que sus miedos van si pongo o no una cuadrática, eh, pero creo que después eso no es problema. Bien, entonces, cinética química. Bien, entonces, en el ejercicio 2 dice, se estudió la cinética de una reacción química del tipo A más B igual a C, o mejor dicho, A más B da C, encontrándose los siguientes datos. Dice que el primer dato dice que se duplica la concentración de B. Cuando se duplica la concentración de B, la velocidad de la reacción no cambia. Entonces nos dice que primero planteemos la fórmula de velocidad inicial, ¿sí?, que habíamos visto que era K por la concentración del reactivo 1 por la concentración del reactivo 2, elevado a sus órdenes parciales, ¿sí? Entonces, el número 1 dice que cuando se duplica la concentración de B, la velocidad no cambia. Entonces dice que, el inciso 1 dice que B0, cuando B0, cuando la concentración de B se duplica, no cambia. El ítem 2 dice que cuando se triplica la velocidad de A, se encuentra que la velocidad es 9 veces la velocidad inicial del experimento. Perdón, entonces pongo acá B0.
Y en el inciso 3 dice, cuando la concentración de A y B son 0,15 molar, la velocidad de la reacción es 2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Esto quiere decir... No. Para allá. Ya me está olvidando. Factor fundamental. Acá es un 0,15, solo que me parece un 9. Y dice, de acuerdo con la información proporcionada, diga cuáles son los órdenes de reacción para A y B y cuál es el valor de la constante de velocidad. Entonces, cada información nos está brindando, cada ítem, mejor dicho, cada dato nos está brindando partes de información que nos va a permitir armar la ecuación, ¿sí? La ecuación de la velocidad. Entonces, el ítem 1. Cuando se duplica la concentración de B, la velocidad de la reacción no cambia. ¿A qué les suena eso? Si yo multipliqué por 2 mi concentración de B, ¿Y queda constante? queda constante. Entonces, ¿qué orden de, o qué información nos da, o qué cosa? ¿Tiene que ver con que el reactivo estaba en exceso? No, ¿Tiene que ver con la temperatura? no. Es orden cero. Ahí va. Profe, Dice ¿qué es Analía, orden 1? ¿Si queda constante o 0? si fuese de orden 1, ¿sí? Vamos a probar las dos cosas. Si es de orden 1, B es de orden 1, nos quedaría de esta forma. Entonces, C2 debería impactar en la velocidad. ¿Sí? Entonces, quiere decir, como dice Analía, que es del orden 0. Porque si B es de orden 0, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, no importa si se duplica, se triplica, se cuatriplica, no cambia nada porque cualquier número que acompañe a B, al estar al orden 0, se hace 1. Entonces, eso experimentalmente significa, ¿sí?, que la concentración de B no afectaría a la ecuación de velocidad, a esta ecuación de velocidad, de esta reacción en particular. Entonces, eso nos da nuestro primer dato, que el orden de reacción de B es 0. Lo voy cambiando acá arriba. Entonces, el orden de A es 2. Exactamente. Pero vamos de a pasos. ¿Alguno o alguna no entendió el orden 0? No, yo no entendí el orden. Yo, Porque el orden cero. Bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Si fuera en orden 1. ¿Cómo el orden 1 qué? Si B fuera de orden 1, Bien. Anótense lo que había escrito acá, así después lo repetimos y ahí borro para que tengamos más espacio. Entonces, el ítem 1 nos dice que la velocidad no cambia aunque la concentración de B se duplique. Nosotros tenemos 3 factores que afectan a la velocidad, en este caso. La constante y las 2 concentraciones de nuestros reactivos.
¿sí? Estas concentraciones de los reactivos van a ser afectadas por sus órdenes de reacción. Recuerden que son todas multiplicaciones. Entonces, un orden diferente de 0 para B haría que cualquier cambio en su concentración afecte a la velocidad que obtengamos. ¿Sí? Tiro números por tirar para que se entienda. Yo digo velocidad, K vale 3, la concentración de A vale 2, y esto es al cuadrado, ponele, y esto es, y B valía 4, ¿sí? 4 elevado a la 1, si fuese de orden 1, ¿eh? Entonces B me da 3 por 4 por 4. 4 por 4, 16. Sepan disculpar. 48 todo. Entonces mi velocidad es 48. Y me dicen, si duplico, la velocidad no cambia. Si fuese de orden 1 y lo ponemos acá, duplica B. Se duplica la velocidad. Entonces, si fuese de orden 1, mi velocidad se tendría que duplicar. En cambio, si es de orden 0, todo número elevado a la 0 da 1. Esto nos da 12. Y si duplicáramos la concentración, sería exactamente lo mismo. Y me da 12. ¿Sí? Entonces, la única forma que la velocidad no sea afectada al duplicarse la concentración de algún reactivo es que sea de orden 0. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, profe. Nosotros tendríamos que hacerle así a usted. Aunque me lo expliquen oralmente, matemáticamente están avalados. Porque ustedes me dicen, si es de orden 0, no, si es de orden 0, la concentración de B no afecta. O otra forma de decirlo es, si la concentración, al cambiar la concentración de B, no afecta la velocidad, quiere decir que el orden es 0, porque la concentración no está afectando, ¿sí? Entonces, ustedes busquen la forma de confirmarlo. Yo acá les puse un ejemplo matemático para que se entienda por qué, ¿sí? Pero no hace falta que ustedes me hagan este tipo de ejemplos. Si ustedes necesitan hacerlo como cálculo auxiliar, bienvenido sea, ¿eh? No, no hay problema. Bien. El ítem 2 lo que nos decía era que cuando se triplicaba la velocidad de A, ¿sí? Igual está, a mi gusto no está bien escrito, pero bueno, era el modelo que había. Cuando se triplica la velocidad de A, se encuentra que la velocidad es 9 veces la velocidad inicial del experimento. En realidad esto es cuando se triplica la concentración de A, se encuentra que la velocidad es 9 veces la velocidad inicial del experimento. Entonces nos dice 9V0 es igual a 3 por A elevado a su orden, perdón, por la concentración de B, ahora a sabiendas de que es orden 0. ¿Por qué no usar ese dato? Entonces, en este caso, ¿sí? Como tenemos el dato del orden 0, cualquier concentración de B elevado a la 0 da 1, entonces ya sabemos que 9B0 es igual
a 3A elevado a la A, y esto es por 1. Que es lo mismo que decir, no hay nada. Más fácil aún. Lo que proponía Paula era que, dice, entonces el orden de A es 2. Dale, Lucas, no hay ningún problema. Entonces, Paula lo que proponía es, entonces quiere decir que el orden de A es 2. Ahora vamos a verlo, pero sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos está diciendo que el triplicar la concentración de A lleva a que mi velocidad se eleve 9 veces. ¿Sí? Entonces, si yo, ¿sí? Digo, acá, si yo digo que triplico y el triplicar me lleva a que se eleve 9 veces, se multiplique 9 ¿Estaría veces, elevado a la 2 ahí? es lo mismo, lo que estoy comparando es que 3 elevado a la A me da 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué número tiene que ser A para que me dé 9? 2. 2. Lo que habíamos dicho es que cuando son casos en los que los números no son tan sencillos, aplicamos logaritmo o logaritmo natural a ambos lados. Por la propiedad de los logaritmos, la potencia pasa a multiplicar para sacarla del logaritmo. Entonces me queda A es igual al logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 3. Y si hacen la división logaritmo de 9 o logaritmo natural de 9 sobre o dividido logaritmo el mismo de 3, van a ver que les da 2. Entonces podemos decir que el orden de reacción de A es 2. ¿Dudas? No, profe, acá lo mismo. Mientras que le expliquemos por qué el orden 2, ya basta. Sí. Acá tienen la posibilidad de hacer una cuenta un poco más profunda porque tienen números para usar. En el anterior, como no había mucho más número, teníamos que andar estipulando qué era A, etc., se validaba más una respuesta escrita y ya. Acá tienen la posibilidad de hacer una cuenta, pero también explicando lo escrito, si da 9, quiere decir que el orden es 2, está perfecto. Bien, entonces fíjense que con los datos 1 y 2 ya tenemos los órdenes de reacción. Y el dato 3 dice, cuando la concentración de A y B es 0,15 molar, la velocidad es 2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. ¿Sí? Entonces, por lo pronto ya respondimos la primera parte que nos preguntaron, que es cuáles son los órdenes de reacción de A y B. Nos falta calcular cuál es el valor de la constante de la velocidad, cosa que el dato 3 nos va a ayudar, porque ya estamos en condiciones de reemplazar valor de velocidad, valores de concentración. Tenemos los órdenes, la única incógnita que nos queda es K. Entonces, reemplazamos los valores en nuestro ítem 3. Ponemos que la velocidad es 2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, o por segundo a la menos 1. Esto es igual a K por 0,15 molar al cuadrado por 0,15 molar a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1. 0,15 al cuadrado es 0,0225 molar cuadrado, o J. Y la velocidad nos queda igual
Esto se multiplica, pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos queda 2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo dividido 0,0225 molar cuadrado. El 1 multiplicar por 1 es lo mismo. Y nos queda debería darles algo de... ¿Alguno la siguió la cuenta? 8,89. 8,89. ¿Nada más? Por 10 menos 3. Bien, por 10 a la menos 3. Molar sobre segundo, profe. 8,89. 8,89 por 10 a la menos 3, perdón, me tilde. Molar sobre segundo no. Cuadrado con molar se va. Así que nos queda Segundo sobre molar. O puede ser, 1 iba a sobre... decir M por S a la menos 1. También, m por s a la menos 1, pero todo a la menos 1. Y la forma de confirmarlo es fijarse las unidades que les va a quedar A, en este caso, y que cuando ustedes lo multiplican les dé la velocidad. ¿Sí? Fíjense que es 1 sobre molar por segundo por molar cuadrado, porque al ser orden 2 siempre va a quedarles molar cuadrado. Cuadrado con molar se va, molar sobre segundo. Profe, Sí. le hago una consulta. Siempre sabiendo que para este ejercicio usamos esta fórmula de velocidad, que sería velocidad igual acá, entre paréntesis A por B, ¿verdad? En realidad es según la cantidad de reactivos que tengas. En este caso es del tipo A más B. Quedaría C, ese C no lo contamos. C no, porque es de producto. La velocidad de esta siempre se hace en función de los reactivos. Ok, gracias. De nada. Y sin olvidarse que tenemos que calcular los órdenes de reacción. Ya sean o que nos los dan de dato o los tenemos que calcular como fueron tanto el ejercicio de los modelos del anterior y de este. Bien, y con esto terminamos el ejercicio. Profe, el ejercicio el 2 de qué era, porque yo ingresé tarde, perdón. Cinética química. Ok, gracias. De nada. Igual fíjense que son 3 temas dentro de todo, en realidad 4 temas, dentro de los cuales 3 son bastante parecidos. Uno es completamente diferente, ¿sí? O sea, ustedes saben a la legua que es gases cuando ya ven presión, temperatura, volumen, número de moles. Cinética química. Como su nombre lo indica, cinética tiene que ver con velocidad. Y lo más probable es que vean a la constante K, que sea constante de velocidad y órdenes. Equilibrio químico tiene como similitud con cinética química que tenemos reactivos y productos, o sea, analizamos una reacción química, ¿sí? Cosa que en gases no. Y en equilibrio químico lo que vamos a ver son Kc, que es constante de la concentración, Kp, constante de las presiones, ¿sí? Y coeficientes.
Y en equilibrio ácido-base, como un ejemplo, de equilibrio químico, vamos a tener acá A, que es la constante de acidez, KB, que es la constante de basicidad o alcalinidad. También vamos a tener coeficientes. Y acá vamos a tener el agregado de concentración como datos importantes, concentración de protones, concentración de oxidrilos y cálculo de pH. ¿Sí? Entonces, kit para identificar de qué ejercicio les estoy hablando. Gracias. De nada. Bien. ¿Dudas de cinética química? Si no, avanzamos con nuestro ejercicio 3. Bien. Avanzamos con nuestro ejercicio 3, que dice, para la siguiente reacción química, que es 3 hidrógenos gaseosos más nitrógeno gaseoso, tiene como producto 2 de amoníaco gaseoso. Nos dice que el valor de Kc es menor a 1. Y nos dice, si dada esta reacción, y que para esta reacción el valor de Kc es menor a 1, diga qué implicancias tiene este valor en las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. Recordemos que Kc es la constante en concentración del equilibrio de esta reacción. Y habíamos dicho que el valor mayor o inferior a 1 nos daba información. ¿Qué significaba cuando teníamos una constante de equilibrio menor a 1? Creo que iba hacia los reactivos. Quiere decir, como dijo Franco, que nuestra reacción tiene una mayor tendencia para lo que nosotros en esta situación problemática llamamos reactivos. ¿Sí? Entonces, es espontáneamente o el sentido más favorable de la reacción es de los productos a los reactivos. Y eso lo podemos explicar desde la constante, porque nosotros, como la planteamos acá, es amoníaco al cuadrado sobre hidrógeno al cubo por nitrógeno, ¿sí? Por las concentraciones. Si yo tengo un valor menor a 1, quiere decir que en el equilibrio tengo más reactivos que productos, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que en el equilibrio, pueden decir, quiere decir que en el equilibrio hay más reactivo que producto. O que la reacción tiende de producto a reactivo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir una constante de equilibrio en función de las concentraciones menor a 1. ¿Alguno no lo entendió? De vuelta, profe. Bien. Sí, yo también iba a decir lo mismo, me da miedo ya decirle que bueno. No.
Las veces que sea necesario lo vamos a explicar, ¿sí? Les voy a dar el ejemplo con números para que se vea. Porque yo, al ver esto, menor a 1, y mirar la ecuación, yo ya sé o puedo predecir esto. Si a mí KC me dice que es menor a 1, lo que me está diciendo es que lo de abajo es más grande que lo de arriba. Porque recordemos que lo de abajo es una división. Entonces, es lo mismo que decir, no sé, una relación 2, 8. Si ustedes dividen, 2 dividido 8 les da 0,25, menor a 1. En cambio, si tuviera más producto que reactivo, sería 8 dividido 2. La concentración sería mayor a 1. ¿Sí? Entonces, esta constante se calcula con las concentraciones de tanto reactivos como productos en el equilibrio. Es decir, cuando yo encuentro el punto final de mi reacción. Entonces, si en el punto final de mi reacción tengo más reactivos que productos, quiere decir que la reacción es mucho más favorable de producto a reactivo, como la planteé, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, pero Buenísimo. Si no se entiende, se vuelve a repetir, buscamos otro ejemplo. Bien, eso es el inciso A. El inciso B dice, para una reacción que presenta una cinética de orden 3, diga cuáles son las unidades de la constante de velocidad. Bueno, acá volvimos un poco a cinética química. Bien. En el punto final. Claro, porque nosotros cuando hablamos de llegar al equilibrio de la reacción como un punto final entre comillas, ¿sí? Porque quiere decir que la reacción, si bien no se detiene, ¿sí? Porque siguen interconvirtiendo, las concentraciones se mantienen constantes, es decir, se mantienen en el tiempo, más allá de que estén interactuando mutuamente en nuestra reacción, ¿sí? Pero son las concentraciones que obtenemos al final si no le modificamos absolutamente nada. Bien. Entonces, para el inciso B nos dice que tenemos una reacción de orden 3. ¿Sí? Y nos preguntan cuáles van a ser las unidades de la constante K. Recordemos que la velocidad se mide en concentración sobre tiempo, ¿sí? Y que los 3 factores que dijimos, 3 o más, o mejor dicho, los 2 factores que tenemos, son la constante y las concentraciones, ¿sí? Que pueden ser de 1, 2, 3, tantos reactivos yo tenga en mi reacción. Entonces, que me digan que es de orden 3, ¿sí? Quiere decir, por ejemplo, que es de orden, no sé, tengo 2 reactivos que son de orden 2 y 1, o tengo un solo reactivo y es de orden 3, o tengo 3 reactivos y los 3 son de orden 1, no importa, pero me dicen que es de orden 3. Entonces, si yo voy a tener un orden 3 de concentraciones, ¿qué unidad me va a brindar la concentración? ¿Sí? A ver si se entiende. Por ejemplo, hagamos la más sencilla. Reactivo A, orden 3. Si mi reacción es de orden 3, ¿qué unidades me va a dar la concentración? Tírenlo Molar así. al cubo.
cubo, exactamente. Y si yo tengo que lograr llegar a molar sobre segundo y mis concentraciones me van a dar molar al cubo, ¿qué unidades voy a tener que tener acá para que me dé bien las cosas? Molar. ¿Molar al cuadrado sobre segundo? Yo lo voy a escribir como me lo dijeron. ¿Vale? Me dijiste molar al cuadrado sobre segundo. ¿Joa? Molar solo. ¿Molar así solo? Sí. No, sería, perdón, profe, ¿puede ser 1 sobre molar al cuadrado sobre segundo? Bien. Entonces tenemos 3 propuestas. Molar, 1 sobre molar cuadrado por segundo, molar cuadrado sobre segundo. Vamos probando. Si K tiene como unidad molar, molar por molar, molar a la cuarta. Si pongo molar al cuadrado sobre segundo por molar cubo, me queda molar a la quinta sobre segundo. Ahora, si pongo 1 sobre molar cuadrado por segundo, molar cuadrado con cubo se va, porque elimino 2 y elimino 2 arriba, me queda efectivamente molar sobre segundo. Perfecto, entonces la respuesta es que las unidades que va a tener que tener mi constante K va a ser 1 sobre molar cuadrado por segundo. O molar a la menos 2 por segundo a la menos 1. Como lo quieran expresar. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguno o alguna no lo entendió? Parece que es el K suele costar un montón las unidades. Bien. Siempre tiene que ser un, digamos, uno menos. O sea, si está la cuarta, molar al cubo, como para que nos quede molar sobre segundo. Sí. Porque aparte el tiempo nunca te lo va a dar las concentraciones. Que por eso nosotros decíamos K depende del tiempo. Y de la temperatura, que habíamos dicho, K depende del tiempo y de la temperatura. ¿Sí? En K están escondidas un montón de cosas. Que por eso, ¿sí? Esto de acá a la eternidad, las constantes las terminaron calculando porque algo no les daba. ¿Sí? Por eso de ahí surgen las constantes. Porque fue ver, mirá, uso tal, tal y tal concentración y la velocidad me da otro número. Vuelvo a probarlo y me da otro número. A ver qué relación hay. 4. Listo, la constante es 4. Entonces ahí se mantiene. Cambié la temperatura. Ya no sigo teniendo el mismo factor. A ver, hago varios experimentos. Hay una diferencia de 2. Bueno, ahí la constante en esa temperatura es 2. ¿Sí? Y fíjense que las unidades vienen a completar para que nos dé bien las cosas. ¿Sí? Entonces, K va a ser como un comodín. Las constantes vienen a hacer eso, vienen a ser como un comodín. Porque fíjense también en gases. Es una bolsa de unidades. Litro, atmósfera, grado Kelvin, mol, para sacarme todo encima para poder calcular la presión. O para calcular el volumen. ¿Sí? Entonces, tiene de todo. Bien. Y después el C. Acá. El C dice una garrafa de 30 litros
cuando está completamente llena con una mezcla equimolar de gases butano y metano, presenta una presión de 10 atmósferas a 25 grados. Calcule la cantidad de moles de cada gas. Bien, vamos por lo principal. La palabra rara que encontramos ahí. ¿Qué significa equimolar? Equilibrio molar. No, Que tienen las mismas cantidades. tiene las mismas cantidades. Quiere decir que tengo igual cantidad de butano que de metano. Dato clave para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Entonces, lo que nos dice es, tiene una cantidad equimolar de butano y metano. Después nos dice que tenemos una garrafa con sus huequitos correspondientes. Como les dije, el arte no es lo mío. Entonces, tengo una garrafa de 30 litros. La presión que se presenta adentro del sistema es de 10 atmósferas. Todo esto a 25 grados. Bien, y me dice calcular la cantidad de moles de cada gas. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular la cantidad de moles de cada gas? ¿De cada gas o todo completo? A mí me pregunta el Porque ejercicio de cada gas. ¿Cómo puedo hacer para llegar a eso? Con la fórmula de Pau y ratón para sacar los moles. Perfecto. Hacemos eso. ¿Alguna otra opción? Bien. Vamos con la propuesta yoga. Entonces tenemos 10 atmósferas de presión, 30 litros de volumen, N no lo tenemos, R siempre lo tenemos, lo pongo acá abajo porque no me entra, y por la temperatura que en grados Kelvin, ¿cuánto es? 298 sería. Sí, 298. Profe, yo lo que hice Porque fue, a ese 25 se le suma 273, ¿no, profe? Exactamente. ¿Franco? no sé si hay que calcularla, o sea, en proporción ya sería la misma cantidad de moles para ambos gases o cómo es, porque no. Bien. Pues yo lo que hice es la fórmula N igual a P por B y sobre N por T, o sea, la temperatura. Entonces, Sí, no sé si, básicamente lo que voy a hacer ahora para pasarlo dividiendo, o sea, esto, y, P por B sobre claro, RT, sí, y me dio 12,3 moles. perfecto. Kelvin con Kelvin, litro con litro, atmósfera con atmósfera. Nos queda en mol. Y me dijiste que te daba dividido. Se fue un 0 por 298. 12,3 o 12,27677, no, así que sería 12,28 o 12,3 según el redondeo que quieran hacer, moles. Bien, eso que calculamos ahí, ¿qué es? El total no sería de equimolar. El total de moles que tengo, porque es el volumen, la presión, la temperatura de toda mi situación. Entonces, esa es la cantidad de moles total que tengo. Y si me dijeron que las cantidades son equimolares, ¿cuánto tengo de butano y cuánto tengo de metano?
La mitad de cada uno. O las masas relativas de cada compuesto. ¿Qué me dijiste en cantidad de moles? Si tengo 12,3 moles y tengo una cantidad equimolar, tengo la mitad de cada uno. Entonces es tan sencillo como dividir por 2 y nos da 6,15 moles para cada uno. Exacto, dependiendo del redondeo que hayan hecho, 6,13, 6,35, 135, 6,15. Igual, ojo, Mica, porque era... igual vos habrás... hiciste más cuentas, entonces te quedaron un poquito menos de decimales. No hay ningún problema. Yo usando todos los decimales me daba 12,2769. Así que por eso me daba 28. Pero perfecto. ¿Sí? Ojo con complicarse, ¿sí? Por eso, sí es una realidad que la palabra equimolar vino a cambiar un poco las cosas. Pero fíjense lo que me pregunta. Calcule la cantidad de moles de cada gas. Esto ya me dio en moles. No había que hacerle nada más. Bien. Este fue como un repaso de los 3 temas más centrales. Vamos a el ejercicio 4, donde vamos a ver efectivamente equilibrio químico. En el ejercicio 4 lo que nos dice... Kc, la constante de equilibrio, es 115 a 25 grados para la reacción que nos presentan a continuación, que es hidrógeno 2 más flúor 2 ácidos fluorhídricos. Todo gaseoso. Acá repasando teoría, es un equilibrio homogéneo. Nos dicen que Kc a 25 grados es de 115. Y nos dicen que en un recipiente de 1,5 litros, a esta misma temperatura, se introducen 0,3 moles de hidrógeno, ,3 moles de flúor y 0,2 moles de ácido fluorhídrico. Y se deja que alcance el equilibrio. Nos dicen calcular las concentraciones de todas las especies químicas en el equilibrio. Indicar y justificar cómo se verá afectado el sistema anterior si una vez alcanzado el equilibrio le pasan estas situaciones. Entonces, acá le damos pie a la tablita, o si ustedes no se manejan con la tablita y se manejan con otra forma, se hace de otra forma, no hay problema. Pero hemos visto una tablita que era hidrógeno, flúor, ácido fluorhídrico. En el inicio teníamos 0,3 moles, 0,3 moles, 0,2 moles. Ahora, nosotros estábamos acostumbrados a que en esta tablita poníamos concentraciones. ¿Tenemos concentraciones? No. ¿Qué tenemos? Moles. A molaridad. Tenemos moles, hay que pasar a molaridad. ¿Y cómo pueden pasar a molaridad? Dividido por el volumen.
como está en litro, lo podemos dividir de una. Si no, se fijan de hacer una regla de 3 o los cálculos que sean necesarios y lo pasan a molaridad. Díganme las concentraciones molares, así ya las escribo acá. En medio 0,2, el primero y el segundo, y después me dio el último 0,13. ¿Cómo eran esos cálculos, profe? Me los perdí. Lo sabía, ¿no? Recordemos que molaridad significa moles sobre litro, moles por cada 1 litro de solución. Entonces, como esto está en 1,5, yo digo, si tengo 0,3 moles en 1,5 litros, en 1 litro, ¿cuántos moles tengo? Y hacen la cuenta. Gracias. De nada, eso dio entonces 0,2 molar para mis reactivos. Y me habías dicho, para el ácido fluorhídrico, ¿cuánto te dio, Franco? 0,13 0,13. o 33. Sí, 0,133333, pero 3 no se redondea, así que 0,13 molar. Bien, esta era mi situación inicial. Decíamos que sucede un cambio en el que se consume una parte de nuestros reactivos, a la que llamamos X, porque no sabemos cuánto es lo que se consume. Y esa cantidad que se consume se transforma en nuestro producto. Pero en este caso, como por cada un poquito de cada uno se transforma en 2 de ácido fluorhídrico, ese poquito que se cambió va a ser 2 por ese poquito. Entonces nosotros podemos decir, ¿sí?, que como tenemos aparte 0,13 que pusimos inicialmente, ese 2 poquitos se suma a la situación. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos proponer que en el equilibrio, perdón, esto se consume, por eso poníamos X, perdón, ahí me salté un paso. X se consume y 2X se arma. Entonces, nos queda en el equilibrio, tenemos la resultante de lo que yo tenía y lo que se consumió, y tengo en total de producto lo que yo puse originalmente más lo que se consumió y se transformó en ácido fluorhídrico. Entonces, estas son mis concentraciones en el equilibrio, que no las sé porque no sé cuánto cambio. Pero lo bueno es que sé cuánto vale Kc, que es 115. Anótenlo, así yo borro y ponemos todo esto. Kc, ¿cómo lo planteábamos? Productos sobre reactivos. Producto sobre reactivo, esto es ácido fluorhídrico al cuadrado, porque tengo como coeficiente 2, sobre hidrógeno por flúor. Entonces, en este caso tenemos 0,13 molar más 2X, todo al cuadrado, sobre 0,2 molar menos X por 0,2 molar menos X. ¿Sí? Borro acá abajo
Se ve horrible, pero esta situación está planteada así a propósito para que la cuenta sea más sencilla. No vamos a terminar en una cuadrática, se los prometo. Bien, sabemos que KC es 115. Y estas dos son iguales. O sea que es lo mismo que decir que se están multiplicando dos cosas por sí mismas. O sea, la misma cosa por sí misma dos veces. Que es lo mismo que decir al cuadrado. Entonces, al decir eso, muy conveniente para el desarrollo de nuestra trama, también es lo mismo que decir que todo está elevado al cuadrado. Y si todo está elevado al cuadrado, quiere decir que se puede pasar como raíz. Y ya no hay cuadrática. Y la raíz de 115 es 10,72. ¿Hasta ahí me siguen? Esas eran las concentraciones en el equilibrio. Los coeficientes mantuvimos los que estaban en la ecuación. Reemplazamos. Como vimos que eran dos cosas iguales que se estaban multiplicando, es lo mismo que decir que está al cuadrado. Como todo está al cuadrado, puedo pasar la raíz y me puedo sacar la cuadrática de encima. Por obvias razones no ponemos el resultado en negativo, porque yo estoy trabajando con que X va a ser una concentración, por lo tanto tiene que ser positiva. Y ahora, este número que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces me queda 10,72 por 0,2 molar menos X es igual a 0,13 molar más 2X. ¿Sí? Entonces me queda 2,14, 4. Sí, 2,14 molar menos 10,72X. Esto acá me equivoqué y no era 0,13X, era 0,13 molar. Ahora sí, voy a necesitar borrar arriba. Juntamos X por un lado, números por el otro. Entonces nos queda. Profe, perdón que le interrumpa. El 2,14 lo sacó haciendo 10,72 por 0,2 molar. ¿Y por qué lo volvió a poner abajo? Porque fue el resultado, pero era para ponérmelo, como lo había calculado, me lo puse ahí para ponerlo. Ah, ok. Sería 2,14 molar menos 10,72X es igual a 0,13 molar más 2X. Ahí está. Así puedo borrar esto. X por un lado, números por el otro. Paso el 10 que está restando, pasa sumando. 0,13 está sumando, positivo, pasa restando. Menos 0,13 molar. Calculamos nomás y nos queda 10,72 más 2. Nos queda 12,72X. Y 2,14 menos 0,13, casi 2,
Borro acá. Entonces, paso dividiendo 2,01 dividido 12,72 y nos da 0,158 molar. Hola Yera, ¿cómo estás? Bien, entonces eso es lo que nos da X. Por lo tanto, esa X, ¿sí? Porque después de tanta cuenta, uno se vuelve loco y dice, listo, terminé. Y es como, ¿pero qué era X? ¿Qué era X? Una concentración. ¿Pero qué concentración? Eso ya es un dato no menor. Después de tantos números, saber que X es una concentración ya es un punto. Lo que se consumió, profe. Exactamente lo que se consumió de reactivo que después se transformó en 2 veces el producto. Entonces, para yo poder calcular las concentraciones en el equilibrio, tengo que volver a esa cuentita original en la que yo tenía, recuérdenme los valores, creo que era 0,2 molar. ¿Franco? Sí, y 0,3 era. Perfecto, entonces, de hidrógeno yo tenía 0,2 molar, por ende en el equilibrio voy a tener 0,2 menos esto que se consumió. En el flúor, lo mismo, 0,2 molar menos 0,158 molar en el equilibrio. Y mi ácido fluorhídrico, yo tenía 0,13 molar, si no me equivoco, y le sumé, porque se consumió esto y se produjo, 2 por 0,158 molar. Entonces, estas mini cuentitas son mi concentración en el equilibrio. Esto es 0,358. Ah, perdón, lo sumé. No tenía sentido. 0,042. Pero espera, el último de todo no es menos también. No, debería ser más porque es un producto. Consumí reactivo y formé producto. Ese era, profe, 0,44, bueno, 446. Perfecto. Entonces, fíjense, este resultado, ¿sí? ¿Tiene sentido químico? ¿Por qué? Porque mi Kc vale mucho más que 1. Por lo tanto, en el equilibrio, mi reacción tiende de reactivo a producto. Por lo tanto, yo sé, o puedo suponer, que lo que yo puse inicialmente, una buena parte se va a transformar en producto. ¿Sí? Entonces, esto hace a que en el equilibrio tenga poco reactivo y bastante producto. Fíjense que tengo casi 10 veces más de producto que de reactivo en el equilibrio. ¿Sí? Y eso se condice con una Kc grande. Entonces, también me confirma esto que hice bien las cosas. ¿Hasta ahí se entendió? Dale, gracias David por avisar. Y en el caso de... Sí. Están por abrir mi micrófono. Era yo, profe, pero sí era solamente para responderle.
Sí, se entiende, obviamente, pero bueno, es más largo que todos. Sí, este lleva más tiempo por tener más cuentas. El de cinética química tenemos las formas de que sea más corto. De equilibrio químico también, sí, porque como les dije, tienen 2 horas. Entonces, la idea no es que tengan resoluciones extensas, eh, más que nada por eso, por el tiempo. En este entonces tiende a los productos, ¿no? ¿Cómo? Este tendía a los productos. Este tendría los productos, exactamente. Y fíjense que en el B, la B busca, ¿sí? Esto que les decía yo de lo teórico, pero que no es una definición. Porque dice, indicar y justificar cómo se verá afectado el sistema anterior si una vez alcanzado el equilibrio, es decir, llegado a la situación que llegamos nosotros, se le agrega hidrógeno y si se retira parte del producto. ¿Qué les parece que va a pasar? Puede ser que tienda a los productos de vuelta. En ambos casos. Porque si yo agrego más reactivo, como tengo una reacción que va de reactivo a producto, voy a formar más producto. Y, o sea, más reactivo, va a llevar a más producto. Y en el caso de menos producto, como es una reacción que tiende a la formación de producto, también va a llevar a de reactivo a producto. Bien, perfecto. Bien, de las cosas que me habían preguntado para hacer, en este caso sería como agregué reactivo, como agregué más reactivo, mi sistema para volver al equilibrio va a generar más producto para poder llegar otra vez a esa situación. Porque mi constante sigue siendo 115, así que mi constante sigue siendo igual. Entonces, si yo acá, si lo vamos a lo numérico, mi constante sigue siendo 115. Y tengo producto sobre reactivo. Dale, Paula, gracias por avisar. Si yo aumento la cantidad de reactivo, me disminuiría acá. Entonces, tiene que aumentar mi producto. Y si yo, en el otro caso, disminuyo la cantidad de producto en mi sistema, voy a tener que disminuir mi cantidad de reactivo formando producto, pero en una menor proporción, para que me quede equilibrado de vuelta. Lo más probable es que no recupere todo el producto que perdí, sino que arme un poquito más de producto para que la situación siga equilibrada. Así que como les salga a explicar eso, va. Bien. Y lo que habíamos, llevamos bastante justos de tiempo. Me habías dicho de la unidad 6, ejercicios 13 y 14, me habías dicho. Sí, porque en medio que no, ¿De no lo equilibrio saco. químico O sea, no. o de equilibrio ácido-base? Creo que es el 16. A ver. Ah, si es 15, 16, me dijiste. No, 13 y 14. 13 y 14. Ah, puede Creo ser que es después. similar al 12, pero no. Medio que no lo saco ese. Solo el 12 pudo ser. A ver, decime. Déjalo compartir. Decime cómo es el enunciado.
del 13. Ahí le estoy buscando. Mm, Bien, para el resto, si no quedan más dudas o consultas, estamos de ácido base. Lo que les decía es que a mí me interesa que se queden más con de base es lo mismo, ¿sí? Que equilibrio químico, con la diferencia que tienen que recordar el tema de la ecuación de disociación, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esto es medio complejo. Este. ¿Sí? Por ejemplo, donde su ecuación de acidez, el reactivo va a ser, perdón, el producto va a ser los iones disociados y el reactivo va a ser el ácido o base, dependiendo de la situación, que se está disociando. ¿Sí? Y que como tenemos este formato, por eso llegamos, cuando hacemos cuentas, al tipo x cuadrado sobre una concentración, ¿sí? De ácido nítrico, de ácido nitroso, menos x, ¿sí? Porque es lo que tomé de acá que se disoció, que se va a disociar en partes iguales, ¿sí? Y que por eso podemos hacer la aproximación de como esto es bastante poco, puedo decir que es lo mismo que x cuadrado sobre lo que tengo acá, ¿sí? Eso creo que es la diferencia fundamental de equilibrio químico con equilibrio ácido-base, ¿sí? Que estamos acostumbrados en equilibrio químico a que tenemos dos reactivos y un producto, y acá es un reactivo, dos productos, si lo vemos desde esa óptica. Esto de la posibilidad de hacer la aproximación, la confirmación de que la aproximación que hicimos está bien, que es esto de llegar al menos del 5%, o sea que esto sea menos, o sea, sería menor al 5% de esta concentración, y que después, con la concentración de protones, yo puedo calcular el pH. Y en caso de 0H, puedo calcular el pOH que después me lleva al pH. Eso creo que es lo más importante que se tienen que llevar de equilibrio ácido-base, ¿sí? Porque después el calcular el pH de ácidos y bases fuertes lo vieron en Introducción a la Química, que es introducir la concentración que tienen y ya. Esta parte también la va a tomar, ¿no, profe? Sí, pero cortito. Es la única pista que les puedo dar. Si no, ya es auto hacerme trampa. Ojalá sea como el último parcial. Ah, Veremos. Bien. Franco, ¿me decías el ejercicio al final cuál era? Era el 13, era el pentacloruro de fósforo, dice. Es una descomposición. No sé si lo tiene ahí. Pentacloruro de carbono. No, de fósforo. De fósforo, perdón. Pentacloruro de fósforo. No, entonces es el de la unidad 6 en la parte de equilibrio. No es. A ver. Sí, pide calcular el valor de caso, o sea, la constante en el equilibrio, exactamente. Listo. Bien. Entonces es equilibrio químico. A ver, vamos a ver qué es lo más jodido de ahí. Claro, ya te dice que se descompone parcialmente. Entonces,
tenés el pentacloruro, se disocia parcialmente en tricloruro de fósforo, para los que se tienen que retirar. Después, si llegan a necesitar alguna cosa, nos vamos hablando durante la semana. Y si llego a tener alguna novedad por la cual no puedan ir a rendir, habilitamos los planes B y C y les voy hablando. Sí, manténganse atentos a campus, mail y WhatsApp. Y después, continuando con esto, decíamos que es una disociación parcial entre estos dos compuestos, todo gaseoso. Y dice, se introducen 13,35 gramos de pentacloruro de fósforo en un recipiente cerrado de 2 litros. Dale, Gabriela, buenas noches. En el que previamente se ha realizado en vacío. Se calienta a 300 grados y cuando se alcanza el equilibrio, la presión total de las mezclas de los gases es de 2,84 atmósferas. Calcular el valor de Kc. Y después B, calcular la presión parcial de cada componente de la mezcla del equilibrio. Y C, a partir de estas presiones, calcular el valor de Kp. Entonces, acá lo que nos está diciendo, ¿sí? Bien, por un lado, como nosotros trabajamos con concentraciones o presiones parciales, mínimamente lo que tenés que hacer acá es pasar estos 13,35 gramos A moles, ¿no? a moles, exactamente. Después, eso está en 2 litros. Entonces, con eso vos vas a conseguir la molaridad. Y esta vez es una situación de un reactivo, dos productos. Entonces vos en el equilibrio vas a tener esta concentración que calculaste. A ver, vamos a calcularla. ¿Tenés la masa molar del pentacloruro ahí? No, ahora lo saco. Porque 35,5 del cloro por 5. Me faltaría la masa del fósforo nomás. Acá. $30,97, perfecto. Ahí se me cayó. Tabla. Yo lo redondeé a 102 directamente. Más 30,97. Eso te da 208,5. O 208,47. En total. Entonces. Me estaba olvidando que eran 5 cloros. Claro, ahí está. Ese es un dato fundamental. Entonces, estos 13,35 dividido la masa molar, te quedan 0,06 moles. Como eso está en 2 litros, la molaridad te da 0,032. Entonces, ahora sí, en tu situación inicial tenés de reactivo 0,032. Pero de productos no tenés nada. En el cambio, hay una cantidad que se pierde, que se consume, y esa misma cantidad es la que se produce de estos dos productos porque tiene una relación 1:1. Entonces quiere decir que vos en el equilibrio tenés 0,032 menos eso que se formó, y
lo que obtenés sigue siendo X porque no tenías nada inicialmente. Entonces, cuando vos planteás KC, te va a quedar KC es igual a productos sobre reactivos, o sea que te va a quedar X por X sobre 0,032 molar menos X. Entonces te queda del estilo X cuadrado 0,032 molar menos X. Como tenés este formato, en teoría vos podrías aplicar lo de la aproximación como hicimos en ácido base, si no hacer la cuadrática. ¿Sí? ¿Cómo sería 0,032 al cuadrado? No, miento, no podemos porque... A ver. Buenas noches. ¿Qué pasa? Acá no tenés KC. Lo que tenés es 2,84 atmósferas. ¿Sí? Entonces, vos ahí anotate este planteo. Ahí lo que te dice es que tenés volumen, temperatura y presión. O sea que vos podés calcular la cantidad de moles que tenés de gas por la presión que te dice ahí de la presión total. Entonces, esto desde los ejercicios, por eso les dije, los últimos son ejercicios más jodidos porque no los plantea más. Puedo sacar los moles haciendo algo de cálculo de gases. Exactamente. Entonces, Calculás el número de moles por la fórmula de gases. Y esos moles va a ser la sumatoria de lo que tengas acá, acá y acá. O sea, lo que tengas acá, acá y acá. Porque esas son la cantidad de gases que tenés en el equilibrio. que una que obtenga eso, que sumo directamente las dos. Al reemplazar el valor de las dos X, sumo y lo elevo al cuadrado, ¿cómo quedaría? El tema es que acá te va a dar número de moles. O lo pasas a concentración y después te fijas para calcular la concentración, o esto lo pasas a moles. Ok. Yo creo que te va a ser más sencillo pasar este número de moles que obtenés a concentración, y entonces ves que tu concentración de gases es tanta, y ahí ves... ¿Qué sería pasarlo a gramos? ¿Qué? ¿Qué sería pasarlo a gramos? ¿O como No, me dice concentración? concentración. ¿Molaridad? Claro, Ah, ok. como te va a dar moles y tenés 2 litros de volumen, con 2 litros de volumen lo pasas a molaridad. Ah, ok. Y ahí es Y el ahí solamente... 2X más 0,032 molar menos X, y eso te debería Ok. dar la concentración total que tenés. Ok. O sea, en realidad podrías calcular X desde ahí. Ok. Fíjate de Y el, hacerlo, sí. sí, el 14 creo que es similar. Si es similar, lo voy a tratar de guiarme. Porque también me pide... Sí, es lo mismo, creo. Eh, eh, 14. Este se parece un poquito más al que hicimos del modelo de parcial, el 14. Ah, entonces lo voy a ver. Lo voy a ver en Porque concepto. no tenés KC, pero al final no tenés la presión final, sino que tenés, una vez alcanzado el equilibrio en la mezcla, se producen 0,18 gramos de agua. O sea, tenés el dato de uno de los productos, cuánto obtenés al final. Entonces tenés una X, Claro. ¿sí? Pero lo tenés en Mm, gramos. O sea, el chiste en el 14 es que vos pases de gramos a moles y de moles a concentración sí. para que Ok, tengas una sí, idea. saco la masa molar del agua, por ejemplo, acá, ahí consigo los moles y después por un litro sería en todo caso, ¿no? Divididos Sí, por uno. en el 14 tenés 2,5 litros. Fíjate qué Ah, volumen tenés 2,5. en total. Ah, listo. Dividido por eso, por 2,5 y obtengo entonces. Exactamente. Y en Ok. el 15
tenés lo mismo, tenés otra situación, pero que tenés todas las concentraciones en el equilibrio. Ok. Sí, ya más o menos lo capté porque estaba un poco perdido. Había sacado los moles y me había quedado ahí en los moles y ya después no sabía más cómo proceder. Dale. Pero bueno, por lo menos ahí tenés los tips como para poder Sí, arrancar los ejercicios. ok. Profe, y con el tema eso del paro y esas cosas que supongamos que se produce el paro, ¿cómo pasaríamos a rendir, por ejemplo? Eso lo que les decía es que voy a estar hablándolo en la semana. Se supone que Ok, no, que el sindicato no se adhirió. bueno, Hoy por lo menos esa es la data que me dijeron, que no se adhería. En caso de cambiar las cosas a mitad de semana, si estamos muy jugados, las dos opciones son o que se tome el parcial el lunes o que se tome virtual. Pero bueno, lo tengo que ver. ok. Pero bueno, les voy Gracias. a avisar con tiempo. Bueno, gracias, profe. Dale, no hay problema.